Hola, buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de su programa Otro México sí es posible. Conéctense, no se despeguen e inviten a sus amigos a que se conecten porque ya estamos por iniciar con este programa y hoy estaremos hablando de la agenda progresista y democrática de los derechos humanos. Así que conéctense y sigan con nosotros. Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidas a otra emisión más de su programa Otro México, si es posible. Pues les saludo con mucho gusto su servidora Julieta Camacho y el día de hoy vamos a estar abordando un tema súper fundamental, súper interesante y como ya saben, con invitados e invitadas de lujo. Y vamos a estar hablando el día de hoy de los derechos humanos, la agenda progresista y democrática de los mismos. Así que, pues sin más, los invito a conocer a quienes el día de hoy nos van a estar empapando de sus conocimientos y experiencia y propuestas. Y en primer lugar, quiero presentar al licenciado Javier Rivera Escalona. Él es abogado, es actualmente el secretario general del PRD en el Estado de México y también es diplomado y ha contado y estudiado muchos cursos y seminarios sobre derechos humanos. Así que, Javier, bienvenido, buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio y, por supuesto, un saludo a nuestros panelistas que hoy nos acompañarán, a Ana, a Cecilio, a José Alberto. Un saludo desde la distancia y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Javier. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, también nos acompaña y nos honra con su presencia el abogado Cecilio Morales Mozo. Él, bueno, es licenciado en Derecho y también es consejero estatal y nacional del PRD, pero además déjenme comentarles que tiene una destacada trayectoria como defensor de derechos humanos, sobre todo de las personas indígenas. Cecilio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, saludos afectuosos a todos y estamos aquí a la orden. Muchas gracias, Cecilio. Y bueno, también nos acompaña nuestra compañera y querida Ana Lilia Clem. Ella es politóloga, feminista, es coordinadora de Derechos Humanos y Diversidad Sexual en la Organización Nacional de Mujeres del PRD y además también es consejera nacional. Ana Lilia, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Julieta. Buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan. Saludos a la audiencia. Excelente noche para todos, todas y todes. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo también bienvenidos y bienvenidas allá a quienes nos siguen en casa durante esta transmisión. Y pues bueno, vamos a iniciar. Actualmente déjenme comentarles que Amnistía Internacional señala que en nuestro país, en México, se vive una grave crisis de derechos humanos. Y ello impacta evidentemente en temas como violencia de género, la migración, la seguridad, la salud y sobre todo últimamente hemos visto agresiones contra los defensores de derechos humanos y también contra los activistas. Yo les quiero preguntar y que ustedes allá en casa reflexionen, ¿en nuestro país realmente tenemos una crisis o realmente se respetan nuestros derechos humanos? ¿Tú qué opinas, Cecilio? Pues sinceramente es lamentable, yo creo, decir, ¿no?, que actualmente en nuestro país pues no se ha respetado, se puede llamar así, no se ha erradicado con el abuso, las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que todos somos testigos de esa situación. De manera diaria nos enteramos por los medios de comunicación, incluso los que pues tenemos la oportunidad de interactuar con algunos sectores vulnerables, en el caso particular con personas indígenas aquí en el estado de Guerrero, pues de manera frecuente tenemos quejas, tenemos ese sentir, ¿no?, de la gente, incluso, ¿no?,
en las ciudades y más de la gente vulnerable en las zonas rurales, de que lamentablemente sigue ese problema de violación a los derechos humanos, ¿no? Digo, hablar de derechos humanos yo creo que es un tema muy amplio, muy concreto además, que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Desde la cuestión humana, el derecho a un espacio limpio, libre, pero bueno, tiene que ver con cuestiones ya de incluso cultura, ¿no? Pero de manera específica es lamentable porque actualmente en nuestro país existe ese abuso, esa violación a los derechos humanos de todos, no más de las personas vulnerables en las zonas rurales. Así es, Cecilio, lamentablemente pues la situación en las zonas rurales pues es muy difícil y ya nos comentarás más adelante. Mientras tanto, Javier, ¿tú crees que realmente tenemos una crisis en materia de derechos humanos en nuestro país? Bueno, antes que nada yo quisiera eh, felicitar la producción de este tipo de programas, porque sin lugar a dudas, como ya lo has dicho, Julieta, se requiere de una gran vocación de garantizar precisamente que la ciudadanía en general tenga acceso a este tipo de mecanismos de información, precisamente para construir una ciudadanía y garantizar que cada uno de los ciudadanos tengamos los suficientes elementos para que en su caso podamos ejercer nuestros derechos, pero también nos hace también copartícipes de la responsabilidad de cumplimentar también con nuestras obligaciones. Vaya pues, un saludo a la secretaria general de nuestro partido, Adriana Díaz, por esta iniciativa y sin lugar a dudas vamos a estar apoyándolos en la medida de nuestras posibilidades. Para empezar, me parece importante señalar que en nuestro país particularmente, un país que se resalta de Latinoamérica, existe una precariedad no solo en el Estado de Derecho, sino en el Estado democrático. Y esto de manera implícita prohija que en todos los diversos ámbitos inherentes a los ciudadanos se tenga una precariedad en el ejercicio y protección plena de los derechos humanos. Los derechos humanos, como se entienden, tienden a garantizar la dignidad humana de manera integral. Ya lo decía el anterior panelista Cecilio, que mientras no se protejan los derechos de los migrantes, los derechos de los indígenas, por supuesto que va a existir una necesidad inaplazable de garantizar esa protección. Pero esa protección no solamente no se garantiza desde el conjunto de normas que debiera el Estado anteponer para garantizar esos derechos. Efectivamente, con una proclividad progresista de los mismos desde un derecho internacional en la aplicación convencional para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, existe un retraso enorme en nuestro país que sobresale de Latinoamérica. Por eso, contundentemente, estoy de acuerdo con la opinión de Amnistía Internacional de que en México no existen las condiciones jurídicas, políticas ni sociales para garantizar plenamente el ejercicio y la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Así es, Javier, lamentablemente pues a veces ya no podemos salir seguras ni seguros a las calles de este país. Y bueno, Ana Lilia, tú que eres allá de Catepec, el municipio que pues lamentablemente es de los más violentos de este país, ¿tú cómo ves la situación de los derechos humanos y qué nos puedes comentar como habitante de ese municipio? Pues bien, Julieta, en principio coincido con lo expuesto por Amnistía Internacional, aunque no es la única organización de defensa de los derechos humanos. Nuestro propio partido ha elevado la exigencia al respeto de los mismos y pues bueno, bien, ahora el Estado ocupa uno de los primeros lugares de violencia en contra de las mujeres, por eso, pero como tú lo mencionas, justamente apenas a inicios de abril de este año,
y lo menciono como ejemplo. Se detuvo a los asesinos seriales conocidos como los monstruos de Ecatepec, con al menos 20 víctimas mujeres y donde el llamado cartel de los sapos le arrebató la vida a otras 26 más, donde en los últimos 5 años se cometieron al menos 52 feminicidios tipificados como tal. Y pues bueno, obviamente en la suma de las mujeres carecemos de seguridad para nosotras, para nuestras familias y pues Así es, Ana Lilia. Lamentablemente, pues la situación es terrible y pues allá en Ecatepec existe una situación de violencia de género pues muy lamentable. Yo solamente quiero decirles allá en casa, pues que mucho se habla de los derechos humanos, pero es un tema bien importante. A mí en la primaria me enseñaron que eran inalienables, inalterables, intransferibles y efectivamente pues quedémonos con esta idea de que los derechos humanos son inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo, ¿sale? Así que vamos a un corte, no se pierdan porque seguimos con nuestros panelistas aprendiendo de ellos y comentando sobre los derechos humanos. Para Amnistía Internacional, la grave crisis de derechos humanos que se vive en México desde hace más de una década continúa en temas como violencia de género, migración, seguridad, salud y agresiones contra activistas y defensores. ¿Qué opinan nuestros participantes al respecto? Sigue con nosotros. Bueno, amigos y amigas, pues ya estamos de regreso. Y ustedes allá en sus estados, ¿cómo viven la situación de los derechos humanos? Cecilio nos acompaña desde Guerrero y comentarte cuál es la situación de manera específica en tu estado. Y también si quieres hablarnos y comentarnos un poco de la lucha que has emprendido por allá. Claro que sí. Pues nueva cuenta, ¿no? El discernir muy lamentable. En el estado de Guerrero yo creo que no me van a dejar mentir. Pues como se ha manifestado a través de los medios de comunicación, ha habido de manera muy frecuente violaciones de los derechos humanos, y esto tiene que ver con las cuestiones incluso de atención, ¿no? De autoridades jurisdiccional incluso. De manera específica quiero comentar, ¿no? Un asunto donde se vulneró de manera total, ¿no? Los derechos humanos de unas personas incluso indígenas, en donde un ministerio público estuvo del lado, ¿no? De las personas que estaban agrediendo la integridad física de esas personas y violentando sus derechos humanos. Fue un asunto de manera específica en un municipio que se llama Ayutla de los Libres, en donde solamente por no coincidir con las opiniones de un grupo perteneciente a un gobierno de usos y costumbres, detuvieron a 3 personas, un señor mayor de edad de más de 70 años, lo estuvieron encerrado por más de 4 meses, encadenados, no les daban alimento suficiente, se hacían sus necesidades ahí donde estaban, donde se encontraban. Nosotros incluso presentamos acciones jurídicas, presentamos un amparo donde pedíamos que las autoridades federales atendieran esa situación, porque digo, no es posible que en la actualidad tengamos ese tipo de agresiones, ¿no? A los derechos humanos, a las personas más vulnerables, se les atende de manera directa. Entonces, nosotros, la verdad, aquí en el estado de Guerrero estamos, yo creo que la mayoría, preocupados porque de manera frecuente existen ese tipo de situaciones. Incluso ahorita tenemos varias acciones legales que hemos implementado en defensa de las personas indígenas en la región de la montaña, en otros municipios en donde lamentablemente igual, ¿no? Solamente porque tienen opiniones diferentes, porque no coinciden de manera política con un grupo o con unas personas, estos se agrupan, van con una persona que a lo mejor tenga posibilidades y
atentan, detienen a la persona humilde, a las personas que la verdad no tienen esa posibilidad de atender o ir ante las instancias para quejarse. Y yo creo que esa situación, pues, desde mi punto de vista, es muy lamentable. Y sinceramente, aquí en Guerrero tenemos una Comisión de Derechos Humanos, pero pues no ha habido respuesta, no ha atendido de manera específica las quejas, porque incluso lo digo con calidad moral, nosotros hemos presentado quejas en relación a esos derechos humanos, incluso de violaciones, ¿no? A niñas, a mujeres, pero no tenemos respuesta con la Comisión de Derechos Humanos. Incluso lo hemos hecho público, hemos manifestado, pedido audiencia con el fiscal del estado, incluso con el propio gobernador, pero lamentablemente no hemos logrado esa audiencia, ¿no? Queremos nosotros entrarlo, si no sabe, que lamento mucho esa situación, ¿no? Que igual no creo que no sepa, porque bueno, un ministerio público, un fiscal regional, pues tiene que entrar al superior, ¿no? En este caso el fiscal del estado, de lo que pasa o lo que está pasando en una región o en el estado de manera específica. Entonces yo creo que pues en el estado de Guerrero no estamos bien, se siguen cometiendo violaciones y de manera específica es ese tema, ¿no? En donde hemos participado y seguimos participando defendiendo a nuestros compañeros y a la gente más vulnerable. Así es, Cecilio, pues lamentablemente este tipo de situaciones siguen ocurriendo en pleno siglo XXI y pues a veces nos damos cuenta, ¿no? Qué bueno que nos lo compartes. Y bueno, Ana Lilia, ¿tú qué opinas del Estado de México? ¿Crees que el gobierno actual, tanto federal como en el Estado y en el municipio, actúan y implementan acciones que vayan encaminadas a defender y proteger los derechos humanos y garantizarlos sobre todo? Pues mira, quiero resaltar la importancia de las alertas de género por cuanto trata de un mecanismo o se trata de un mecanismo que incluye una serie de acciones de carácter urgente para enfrentar y erradicar el feminicidio en el territorio, así como para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, bueno, por otro lado, determinar el avance de dicha alerta, por ejemplo, en nuestro municipio, que es Ecatepec, pues depende de la voluntad del ayuntamiento y del presupuesto asignado para tal fin, ya que es importante mencionar que las alertas en el Estado de México, entre ellas las de Ecatepec, datan desde octubre de 2019, Julieta, principalmente decretadas para 7 municipios del Estado de México, en los que se concentró la violencia contra las mujeres, pues oficialmente se reconoce que desaparecieron y pues bueno, 5,108 mujeres, tengo estos datos, y niñas entre el 2012 y agosto del 2018. Por otro lado, así como tú lo mencionas respecto a los recursos, a principios de abril de este año, en curso, la Secretaría de la Mujer distribuyó 100 millones de pesos de las alertas de género, entre estos son 11 municipios, con derecho a recursos con base en la tasa delictiva de cada localidad para la distribución. Y lo más interesante de todo esto es que fíjate que aquí en Ecatepec se asignaron el 7.5 millones de pesos y yo creo que habría que exigir la transparencia en el ejercicio de estos recursos y la rendición de cuentas a nuestro actual gobierno, Julieta. Que no es posible que no sepamos dónde quedó ese dinero y que sobre todo allá en casa déjenos decirles que sobre el tema de la alerta de género no hay ningún resultado ni ningún informe por parte del gobierno que nos permita saber qué pasó o qué avances han tenido. Oye, Ana Lilia, y también podrías comentarnos cómo ves tú la situación actual de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT. Es un tema de la misma manera. Tuvimos por ahí una acción muy importante hace unos días en el marco internacional del Día en contra de la homofobia, lesbofobia y demás, en donde nosotros como personas, o ellos, ellas como personas de esta comunidad, no tienen ni siquiera el derecho a tener una vida libre también de violencia. Los feminicidios no solamente son para nosotras como mujeres, también en el aspecto de la comunidad diversa, pues tenemos el problema constante
pues, de cómo las asesinan a las mujeres trans, no tienen un refugio, no hay nada absolutamente, ni en el Estado de México y creo que ni en el país, completamente no hay una defensa como tal de los derechos humanos, aunque cabe mencionar que el partido, que el PRD, sí ha sido el único que ha abanderado todos estos derechos, causas, y pues que ha logrado por ahí entregar una serie de documentos, de leyes en la misma Cámara para poder ser defendidos, pero bueno, vamos a estar en espera de la misma forma, hay que seguir luchando por esta comunidad LGBT, y que bueno, lo que más resalta hoy en día, y nos da gusto, es que en esta parte de los derechos humanos, pues bueno, ya el INE y el IEM, todavía le falta por ahí tener la participación por parte de ellos. Hoy tenemos candidaturas no solamente para los indígenas, no solamente para las personas con capacidades diferentes, sino también para nuestras hermanos, hermanas de la comunidad LGBT. Así es, pues lamentablemente vemos que no tenemos a veces los mismos derechos por nuestras preferencias sexuales, y déjenme decirles que aunque seamos criticados, en el PRD estamos convencidos de que todos y todas tenemos derechos por igual. Así que, Javier, ¿puedes comentarnos tu opinión? ¿Crees que el gobierno en sus diferentes órdenes, tanto federal, estatal, municipal, realizan acciones suficientes para poder garantizar los derechos humanos? Con mucho gusto, Yuri. Antes que nada, una disculpa, pero estamos aquí en el evento de campaña de NESA. Mira, yo quiero decirte que lo que se ve no se juzga. Lo que podemos apreciar es que ningún gobierno, ni en el ámbito municipal, ni en el ámbito estatal, ni mucho menos en el federal, que debería ser el primer garante, se garantizan las condiciones materiales, de logística, jurídicas, políticas y sociales que permitan una salvaguarda de los derechos humanos. Te pongo un ejemplo muy sencillo y que ya lo ha señalado reiteradamente nuestra compañera Ana Lilia. No existe una política eficaz que permita implementar una alerta de violencia de género, que es el nombre correcto, como se le debe decir. Solamente se declara y se piensa que por decreto se va a dar una protección integral a las mujeres. Y esto así pues no puede funcionar. La emisión de la alerta de violencia política contra las mujeres se debe implementar incluso desde las escuelas, se debe implementar desde los hogares, pero sobre todo se debe implementar desde la atención ciudadana de las distintas corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia, porque si no, lo que viene a generarse es una doble victimización. Después de que la mujer ha sido victimizada por su agresor y acude a una instancia de procuración de justicia, lamentablemente a lo que se encuentra es a una falta de empatía, a una falta de sororidad, incluso cuando son servidoras públicas mujeres, y entonces entra a una doble victimización. Pero esto tiene una raíz en la cohesión del tejido social, y si la autoridad desde los municipios no garantiza la atención oportuna de medidas que tiendan a generar un respeto y una protección de las mujeres desde la comunidad, desde su entorno vecinal, pues lamentablemente nos vamos a encontrar con delitos que muchas veces pudieran haberse evitado desde la aplicación de una inteligencia de investigación policial, desde la inteligencia de una aplicación de políticas públicas que tiendan, insisto, a garantizar que una mujer viva sin miedo, que viva libre de violencia y por supuesto que viva en paz, ejerciendo sus derechos a plenitud. Así es, Javier. Qué importante lo que resaltas.
es importante señalar y precisar que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que parece que en México pues nos pueden matar, violar, secuestrar, asaltar y parece que no va a pasar nada. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Escríbanos ahí sus comentarios. Vamos a un corte para conocer las propuestas del PRD. Un compromiso central para un partido de izquierda progresista y libertario como el PRD es la garantía de construir e impulsar una agenda integral en materia de derechos humanos. El PRD debe tener claridad sobre las causas que actualmente emprenden los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los movimientos sociales, educativos, estudiantiles, ambientales, de los trabajadores, de la lucha contra los proyectos energéticos depredadores y por la libertad de expresión. Es menester que el partido se convierta en un aliado esencial de sus reclamos y debe incidir en su protección, impulso y apoyo. De igual forma, debe fomentar las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil progresistas y democráticas, y reconocer que su trabajo es coadyuvante para un buen gobierno y para una plena ciudadanía. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Otro México, si es posible, hablando sobre los derechos humanos. Y déjenme comentarles, pues como ya lo vimos, el PRD siempre ha estado a la vanguardia y siempre ha impulsado una agenda para defender los derechos humanos de todas y de todos. Y como dice Ana Lilia, pues de todes, aunque a veces genere controversia, pero en el PRD estamos convencidos de que todos y todas somos iguales y por lo tanto merecemos una vida digna, con justicia y sobre todo con la garantía de nuestros derechos. Y bueno, Javier, preguntarte, ¿tú qué propondrías o qué crees que deba realizarse para que todos y todas las mexicanas podamos realmente gozar del ejercicio de nuestros derechos? Con mucho gusto, Julieta. Mira, primero debo de resaltar que efectivamente el PRD, desde su origen, fue una de las banderas y de las causas sociales que enarbolamos desde el 5 de mayo de 1989, la protección integral de los derechos humanos. Y desde esos momentos hemos insistido en las distintas legislaturas, tanto a nivel federal como a nivel local, en la necesidad de garantizar una reforma integral al marco normativo, particularmente el constitucional, insisto, desde los estados y obviamente desde el federal, para garantizar la plenitud en el ejercicio de los derechos humanos. Pero mira, hoy que estamos ante una coyuntura nacional, ante la posibilidad de garantizar un equilibrio tanto en la legislatura federal como en las legislaturas locales donde hay elección, tendremos sin lugar a dudas la oportunidad de garantizar que en ese equilibrio, en el ejercicio del poder legislativo federal y local, podamos impulsar una agenda integral de protección de los derechos humanos. Yo te podría resaltar que en el caso del Estado de México, hemos estado impulsando de manera permanente la garantía de que la comunidad lésbico, gay y de todas sus derivaciones puedan contar con una garantía de poder ejercer libremente sus derechos y concretamente lo que es el matrimonio igualitario. Pero esto no ha podido proceder derivado a que Morena y sus mínimos aliados nos obstaculizan de manera reiterada y permanente la conclusión de una dictaminación de una política pública en este sentido. Muy absurdo porque, como todos sabemos, ya existe una resolución de la Sala Superior que permite que cualquier ciudadano pueda ejercer este derecho. Sin embargo, sí, efectivamente lo que se requiere es plasmar desde la Constitución Federal procedimientos y mecanismos que protejan a los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado. Y yo resaltaría un concepto muy fundamental, que sería el de garantizar la construcción de ciudadanía, porque en la medida en que los ciudadanos participemos
no solo en la emisión del voto el día de la jornada electoral, sino participemos de manera permanente en la vida política, defendiendo y reclamando el ejercicio de nuestros derechos políticos, electorales, pero también de las garantías constitucionales y ahora de los derechos humanos. Sin lugar a dudas la política va a cambiar. Y esta desafección del ciudadano que ya no cree en la política, si logramos que participe de manera ejemplificativa el próximo 6 de junio, garantizarán que en la legislatura haya un mayor equilibrio y exista la mayor posibilidad de poder implementar estas políticas públicas para beneficio de la protección de los derechos. Así es, Javier, qué importante que resaltas la importancia de construir ciudadanía. A veces creemos que pues ya todos y todas tenemos la misma información, pero vemos que no. Allá Cecilio pues nos comentaba el caso de Guerrero. Y Cecilio, coméntanos, ¿tú qué crees que debamos hacer, ya sea como partido político, ya sea desde los gobiernos, desde la propia ciudadanía? ¿Qué debemos hacer para poder garantizar el libre ejercicio de nuestros derechos humanos? Tu micrófono, Cecilio. Claro que sí, como bien lo decía el compañero que participó con anterioridad, hay excelente política que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ha implementado en relación a la protección de los derechos humanos en cuanto a cuestiones de género, cuestiones de derechos de los niños, personas indígenas, y efectivamente, ¿no? Somos creo que el único partido que se ha preocupado desde su fundación y ha hecho suyo el sentir la lucha de los sectores que la verdad se han preocupado y han luchado porque esa situación sea diferente. Yo lo decía al inicio que, bueno, la cuestión de derechos humanos es muy amplia, tiene que ver con muchas cuestiones, incluso voy a tomar un tema que recién se acaba de aprobar, que fue el 23 de marzo de este año, en cuanto a la cuestión de ahora todos debemos registrar nuestros datos personales, nuestro pues dirección, número de teléfono, incluso si tenemos de casa, todo, ¿no? Y yo creo que también uno de los derechos humanos que tiene que ver con la cuestión de proteger nuestra integridad física es cuidar, ¿no?, los datos personales, porque incluso ahora, pues ya si compras o adquieres un teléfono o tienes la intención de comprarlo o algún familiar, pues ahora según esta disposición, pues tienes que dar ya con lujo de detalle todos tus datos, ¿no? Entonces, si fuéramos o si estuviéramos más bien en un país con un sistema jurídico confiable, un sistema jurídico pues diferente, yo creo que funcionaría, ¿no? Yo creo que ese ha sido el problema en México, que hemos intentado, o el gobierno ha intentado, copiar algunas políticas de otros países o implementar cuestiones, normas de otros países, cuando en México no tenemos las condiciones, no estamos con esa capacidad, ¿no? Porque, bueno, es muy lamentable decirlo, pero es la verdad, ¿no? Nuestro sistema jurídico pues, está mal en muchas cuestiones, existe la corrupción, existe todavía no la influencia, la relación, y entonces imagínense si estamos en un ambiente así, pues con toda esa situación, yo creo que en vez de cuidar, ¿no?, al ciudadano, a la sociedad, en cuanto a un posible delito, una extorsión, otras cuestiones que tengan que ver con su patrimonio o su vida, pues le estamos abriendo la puerta, yo creo, a un sector que se dedica a cuestiones ilícitas para que de manera pues libre pueda acceder a los datos, pueda adquirir esa información y sea más viable la consumación de algún delito. Yo creo que en cuanto a eso debe matizarse en la agenda legislativa, debe hacerse énfasis a nuestros compañeros legisladores, ¿no?, y decir, ¿no?, que precisamente
para eso están allá, ¿no? Lamentablemente nosotros, a lo mejor la sociedad de manera muy general, más en las zonas marginadas, pues desconocemos o desconocen ese tipo de situación o mucho más, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos a los legisladores, a nuestros compañeros, para que a través de ellos pues protejan nuestros ciudadanos, a nosotros, al sector más vulnerable, y yo creo que con ello podamos cuidar nuestra cuestión. Lo comento porque creo que también tiene que ver con una cuestión de derechos humanos que es muy importante incluso, ¿no? Es muy atinada la cuestión que incluye la agenda legislativa en la cuestión de la protección de los derechos del niño, la cuestión de derecho, protección de las mujeres, de la cuestión de la sociedad, ¿no? Que es diversa. Incluso nosotros en el municipio, de manera específica en Cuautepec, región Costa Chica del estado de Guerrero, tenemos la intención incluso de que en las elecciones municipales las sociedades no lésbico-gay participen y por qué no implementar una dirección o por qué no hasta un espacio en una regiduría donde ellos se sientan representados y no únicamente se sientan, que sean representados y que su voz sea atendida en las cuestiones de trámite, de gestoría, que lamentablemente yo creo que ha faltado no matizar esa cuestión. Nosotros como defensores de los derechos humanos, incluso reconocer al partido que también ya lo ha manifestado, estamos en esa disposición. Así es, Cecilio, pues qué importante lo que nos señalas. Y pues bueno, lamentablemente, seguramente allá en algunas zonas de Guerrero, pues hay personas que ni siquiera pueden tener garantizado el derecho a la educación, ¿no? Pero bueno, vamos allá con Ana Lilia. Ana Lilia, ¿tú qué propones? ¿Qué crees que tengamos que hacer? Pues bueno, ya la tenemos, se llama la Agenda por Igualdad Sustantiva, que impulsa nuestro partido, por supuesto el PRD, está plasmada en nuestra plataforma electoral, y pues bueno, no hay que soslayar que desde su origen, el Partido de la Revolución Democrática, como ya bien lo han comentado, pues siempre ha promovido los derechos de las mujeres y que su programa de acción y sus principios recogen las más sentidas demandas de todas, todos y ahora todos también. Entonces, pues bueno, nosotras, correspondiente a estos derechos de las mujeres, abordamos o se aborda lo relativo a los derechos humanos de las mujeres, la defensa del carácter laico del Estado, lo que decía nuestro compañero y secretario Javier, los derechos humanos y reproductivos en general. Hablaba de unos ejes nuestro compañero que antes me participó, se llama Cecilio, perdón, tenía aquí el nombre José Alberto, pero no es José Alberto, es Cecilio. Y bien, pues bueno, mujeres, seguridad, estos ejes que se hablan, el acceso a la justicia sobre la violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo lo relativo a los feminicidios y a la alerta de violencia de género, los derechos de los indígenas, ya lo comentaron, y afromexicanas, las mujeres y la diversidad sexual, por supuesto, sobre las mujeres jóvenes, el ciberacoso y el derecho a la interrupción legal del embarazo, por mencionar algunos de tantos ejes, y uno que es fundamental, ya lo mencionábamos, es el derecho al cuidado. Todo esto, pues bueno, el PRD tiene esa agenda por la igualdad sustantiva que es bastante importante mencionarlo. Nuestro partido no solamente tiene toda esta gama que se ha trabajado, sino que también tenemos nuestros principios fundamentados de promover, atender y proteger los derechos, obviamente, humanos de la población en general, Julián. Así es, Analia, pues qué importante conocer de la existencia de esta agenda y que pues también allá, si nos quieres pasar el link y eso para que las personas que están viéndonos pues puedan conocerla. Y pues justamente este programa se trata de eso, de que nos informemos, de que podamos tener un canal de formación política y pues en la medida en que esto pase podamos conocer nuestros derechos y ejercerlos. Y bueno, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, así que vamos con nuestras conclusiones. Y en primer lugar, pues Javier, coméntanos qué te queda de este programa, de lo que hemos platicado, o si tienes alguna idea adicional que se nos haya quedado por ahí en el tintero. Con mucho gusto, Yuli. Miren, yo primero vuelvo al reconocimiento que señalé desde el principio,
porque efectivamente la elaboración de este tipo de programas lo que construyen es ciudadanía, y efectivamente al construir ciudadanía construimos nuestra defensa de nuestros derechos. Sin conocimiento de los mismos, pues no tendríamos posibilidades de poder realizar una efectiva defensa de los mismos. Por eso, nuevamente mi reconocimiento, mi apoyo y por supuesto mi voluntad para que se pueda garantizar una mayor amplitud en la difusión de este tipo de eventos. En segundo lugar, parece que se debe hacer un énfasis en la agenda legislativa, que es la única manera a través de lo cual podamos generar condiciones mínimas para que desde nuestros diputados garanticen el ejercicio pleno de la aplicación de esta agenda legislativa, insisto, desde el ámbito federal y obviamente desde el ámbito local. Y de lo que se trata no es solamente ser una acción propagandística. Requerimos de legisladoras y legisladores que tengan la plena convicción de implementar políticas legislativas que garanticen una efectiva protección de los derechos humanos. Casos y ejemplos hay muchísimos, como los que ha señalado el compañero Cecilio, pero principalmente aquellos que si no trascienden al entorno comunitario, ni siquiera los voltean a ver. Y esto empieza desde el garantizar que en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra calle, seamos empáticos y sensibles ante la reiterada violación de los derechos humanos. Y por supuesto no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. El ejemplo más concreto es la violación a los migrantes que atraviesan nuestro territorio nacional. Y por cierto, no lo hacen por gusto, lo hacen por una necesidad para garantizarse mejores condiciones de vida. Y lamentablemente nuestro país, como ha quedado claro, no da las condiciones mínimas para que este tránsito en nuestro territorio tenga la mínima protección de nuestras autoridades migratorias y de las distintas policías estatales y municipales. Qué lamentable que la mayor cantidad de migrantes que han sido violentados en sus derechos son mujeres y son niños. Hay una inmensa cantidad de mujeres y niños que viven violentados de manera cotidiana. Y lo peor, una doble victimización, son mujeres, niños y lamentablemente en su mayoría indígenas o gente que no tiene los mínimos conocimientos para poder defenderse. Entonces, más allá de estar realizando desde las mañaneras unas acciones que engañan y que perturban la tranquilidad emocional incluso de los ciudadanos, deberían realizarse acciones concretas, particulares y eficaces por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, no solo de los migrantes, sino por supuesto también de los ciudadanos que habitamos este maravilloso país que es México, y es un país en donde quisiéramos vivir tranquilamente, con total libertad, con total seguridad, pero sobre todo con total convicción de garantizarles un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Así es, Javier, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por compartirnos pues tu visión sobre este tema. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a escuchar tus conclusiones, Cecilio, por favor. Claro que sí, pues agradecer y la verdad muy atinada la participación del compañero anterior, lo saludo con afecto. Efectivamente, no, yo creo que igual a lo mejor se resolverían muchas cosas si se cumpliera la ley, si se implementaran las normas, porque incluso la misma Constitución ya señala, ¿no?, protecciones de los derechos humanos, protección de los indígenas, menores, a todo ciudadano. Entonces yo creo que el gobierno actual, el gobierno federal, tiene que poner el ejemplo, tiene que cumplir con esa obligación. O sea, efectivamente, no es todo
informar todas las mañanas, ¿no? Y decir muchas cosas y olvidar, desatender cuestiones que deben interesar de manera prioritaria, porque tenemos, ¿no?, los problemas diarios. En la cuestión jurídica, la agenda legislativa también se refiere a las cuestiones de la presunción de inocencia, situación que es muy lamentable en todo el territorio nacional. Tenemos todavía violaciones a los derechos humanos en cuanto a la cuestión de integridad física de la persona detenida, de la persona que es probable responsable, ¿no? Entonces, la cuestión de la reforma penal lamentablemente no resolvió muchas cosas, se siguen cometiendo muchas violaciones a los derechos, muchas cuestiones ilegales se siguen cometiendo. Entonces yo creo que matizar, ¿no?, ahí precisamente en la agenda legislativa, como bien lo dijo el compañero anterior, que a través del Poder Legislativo, los compañeros, pues atiendan esa situación, den prioridad a las necesidades, a las cuestiones que lamentablemente perjudican, no agreden a la sociedad, a la persona, incluso, insisto yo, con las personas más vulnerables, ¿no? Efectivamente, la cuestión de migración también es importante. Pues aquí incluso nuestras autoridades, y lo digo la verdad de manera muy personal, yo en una ocasión también fui migrante, fui al país vecino, y créanme que cuando me sacaban, cuando yo me venía a México, me cuidaban más de las policías de mi país que de las policías que me sacaban, porque incluso aquí cuando ya llegabas, pues te revisaban, y si traías algo por ahí, pues se desaparecía. Entonces yo creo que debe de atenderse de manera prioritaria esa situación. Yo creo que debe de cumplirse la ley y que realmente el gobierno federal se aplique, haga las cosas de manera responsable y que las cosas tienen que hacerse de la mejor manera. Sí, Cecilio, pues muchas gracias por participar esta noche con nosotros y pues por compartirnos estas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, y pues muchas gracias también, nuestro reconocimiento por ser un defensor de los derechos humanos. Y bueno, pues cerramos. Ana Lilia, por favor, tus conclusiones. Pues bueno, primero que nada, otro México sí es posible, Julieta, agradeciendo haber sido considerada como siempre, pues para este importante programa. Resta invitar a nuestra audiencia que anda por ahí, que sin compromiso alguno se acerque a nosotras y a nosotros como un partido de larga tradición de lucha. Obviamente contamos con propuestas de nación para toda la población. Muchas gracias también a quienes nos vieron y escucharon. Muchas gracias, somos la fuerza que defiende los derechos humanos plenos. Estoy muy contenta. Gracias, Javier, por coincidir. Gracias, Cecilio, por estar presente, a toda la producción, felicidades, y pues nuevamente lo enmarco, otro México sí es posible, y bueno, vive el PRD. Así es, Ana Lilia, pues muchas gracias por compartir tu visión esta noche con nosotros, y pues bueno, allá en casa los esperamos el próximo jueves, a las 9 de la noche, a que nos acompañen en otra transmisión. De verdad, Cecilio, Ana Lilia, muchas gracias. Javier, muchas gracias por acompañarnos, y sobre todo muchas gracias a ustedes allá en casa que siguen estas transmisiones de Otro México si es posible todos los jueves a las 9 de la noche, porque aquí estamos seguros de que Otro México sí es posible.